Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de La Sala de los Profes. El día de hoy desde la sala del profe Oscar. El profesor Oscar es profesor de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana y director de uno de los proyectos de proyección social. El día de hoy le vamos a hacer una serie de preguntas acerca de su vida y en la docencia y también en el proyecto de proyección social que usted lidera, que se llama Pompas de jabón. Empecemos por ese lado, porque el proyecto se llama Pompas de Jabón. Bueno, para entender por qué el proyecto se llama Pompas de Jabón, hay que comprender que inicialmente Pompas de Jabón fue un programa radial de la emisora de la Universidad Surcolombiana, la emisora que ya va a completar casi 15 años de estar en funcionamiento. Y cuando surge Pompas de Jabón como programa de la emisora, nosotros hacíamos como colectivo de trabajo, el equipo de trabajo de la emisora somos todos comunicadores sociales de la Universidad Surcolombiana, y hacíamos talleres con estudiantes de instituciones educativas de primera infancia, dentro de lo que nos habían enseñado a trabajar en la época mía en el área de comunitaria, lo que ustedes hoy conocen como el área o el núcleo de comunicación estratégica para el cambio social, de la cual hace parte el área de comunitaria. En ese ejercicio, en un taller, en alguna ocasión, íbamos a grabar y un niño de una institución educativa en la ciudad de Neiva nos dijo, vamos a grabar 5, 4, 3, 2, 1, pompas de jabón. Y fue así como empezamos a generar esa identidad, esa recordación para que el proyecto después, mucho tiempo después, empezase y dijéramos, bueno, vamos a trabajar, vamos a formalizar lo que estamos haciendo desde la emisora en instituciones educativas para poder tener algún tipo de acompañamiento financiero y quizás sostenernos en el tiempo. Y fue así como nace Pompas de Jabón, como proyecto de proyección social. Nos dice usted que el proyecto inició en la emisora. El proyecto inicialmente fue un programa radial. Ok. Posteriormente, nosotros pues queríamos hacer o darle continuidad y sostenibilidad en el tiempo con los escasos recursos que asignan en la universidad para el tema de la ejecución de proyectos de proyección social. Igual, hacer talleres implica al menos una asignación de recursos para transporte, para movilidad. Y pues en ese momento lo hacíamos todo de nuestro propio dinero de nuestros bolsillos. Entonces por eso es que se dice, bueno, vamos a hacer lo que estamos haciendo como proyecto de extensión o de proyección social desde la emisora en instituciones educativas y en colegios, en públicos y en privados, pues presentémoslo a convocatoria para que nos puedan acompañar presupuestalmente en la universidad. Fue así como en el año 2018, si no recuerdo mal, o 17, se presenta la primera propuesta de proyecto de proyección social denominada Pompas de Jabón. En ese momento, si la memoria no me falla, nos asignaron 1 millón de pesos para su ejecución. ¿Cómo se enteró usted de que existía la posibilidad de volver el proyecto a un proyecto de proyección social? O sea, ¿cuál fue el primer reconocimiento de que existía la proyección social en la Universidad Surcolombiana? Bueno, eso es un ejercicio que viene pues de largo tiempo atrás. Cuando uno hace o se vincula a la Universidad Surcolombiana, bajo cualquier tipo de modalidad, entiéndase que yo también fui estudiante de la institución del programa de comunicación social y periodismo, en ese caso las profesoras del área de comunitaria nos trabajaban mucho el trabajo con comunidades. El área a la que hago referencia pues ha trabajado distintos, digamos, momentos, y esos momentos incluyen el trabajo con colegios y el trabajo también con comunidades. En la época que yo hice parte del programa de comunicación en calidad de estudiante, las profesoras o la profesora del área de comunitaria estaba encaminado el trabajo que ella desarrollaba a trabajar con comunidades, es decir, hacer un ejercicio de extensión o de proyección de lo que hacíamos en el programa trabajando con comunidades. El primer acercamiento quizás que yo tengo con el ejercicio de proyección social o de extensión fue el trabajo que se hizo en el área de comunitaria en la Comuna 8. Nosotros hicimos un proceso comunitario con un colectivo juvenil en los barrios Los Alpes y La Paz. Rafael Azuero Manchola, Los Alpes y La Paz. Ahí es cuando nosotros, y digo nosotros porque éramos un colectivo, empezamos a comprender y a entender, bueno,
Hay procesos comunitarios, procesos de trabajo con barriada, que para la institución hace parte de un eje misional, es decir, de una razón de ser de nuestra casa de estudios, como lo es la extensión, el trabajo en los territorios y en las comunidades, digamos, en busca de ayudar o de promover mejoría en algunos elementos de las diferentes comunidades. Profe, usted estudió en la Universidad Surcolombiana y luego cómo llega a la docencia, o bueno, cómo llega primero a la radio, según entiendo, y luego cómo llega a la docencia de nuestro programa de comunicación social. Yo extra micrófonos les decía, mm, bueno, yo empecé el pregrado en el año 2003, terminé en el año 2008, los 5 años que antes había en el plan de estudios. Yo me gradué el 29 de agosto del año 2008. Sin embargo, antes de graduarme, pues había pasado por procesos de manera directa con el programa. Me explico. Fui monitor del laboratorio de radio y ahí empecé a vincularme con el tema radial. Bueno, el laboratorio de radio inicialmente pues era un ejercicio en donde el monitor de turno debía acompañar el proceso con los estudiantes en ejercicio de preproducción, producción y postproducción. Hoy en laboratorios quizás se piensa de otra manera, pues porque las dinámicas han cambiado, casi hoy mucha gente tiene computadores, etcétera, etcétera. Hoy el monitor implica un ejercicio de cualificación a los estudiantes, pero ya no hacerles el trabajo a los estudiantes. Antes, ante la ausencia pues, de equipos, era lo que se trabajaba. Y en ese sentido hago referencia al laboratorio porque desde el área de radio se empezaba a vislumbrar lo que iba a ser la emisora de la universidad. La emisora de la universidad tuvo licencia de funcionamiento desde el año 2006 en la administración del profesor Ricardo Mosquera Mesa y del vicerrector administrativo Gustavo Adolfo Cabrera Silva. Ellos solicitaron al ministerio una licencia para operar una emisora. La emisora, a la universidad le asignan la emisora la licencia en el año 2006, pero es hasta el 2007-2008 donde el vicerrector que referí bueno, y vuelve y toma la licencia y dice, aquí hay un programa de comunicación social, quizás los más oportunos o los más afines son el programa de comunicación social, trasladen esa licencia para mirar cómo se puede echar a andar el proyecto. Y es así como desde el programa le asignan esa responsabilidad al profesor Olmedo Polanco, al profesor Benjamín Alarcón, que si no estoy mal era también el jefe de programa de la época del programa de comunicación social, y el profesor Olmedo pues empieza a trabajar y a consolidar un colectivo de jóvenes, de muchachos de la época, con estudiantes del programa, algunos digamos que ya estábamos de salida, y se empieza a consolidar lo que fue eso y la emisora de la universidad. Los orígenes de la emisora empiezan, bueno, algunos hacen referencia a los años 2003, 2004, con otras iniciativas también de radio como La Piedra, como otras estrategias que La Piedra era un ejercicio también de clase liderado, bueno, acompañado por el profesor Olmedo, liderado por los estudiantes de su momento, 2004, 2005, que hacían producción y si no me acuerdo mal el eslogan era construimos argumento o lanzamos argumento que generan opinión, algo así. No hice parte de ese colectivo, pero todo eso también empezó a hacer como escuela de lo que es hoy la emisora de la universidad. Vuelvo al tema del 2008, nosotros pues empezamos a hacer desde el laboratorio de radio un eje nuclear en donde empezamos a pensar cómo debería ser quizás una emisora universitaria e inicialmente se consolidó en una asignatura del profesor Olmedo Polanco una agencia de noticias que se llamó Difusión. Y los estudiantes del grupo de seminario de radio, si no estoy mal, hacían un mapeo en cuanto a temas informativos de la institución. Y eso se sacaba en unos parlantes o en unas cabinas que se conocen en el Ágora, en la rampa que conecta el primer al segundo piso con el Ágora de la universidad. Y así empezó eso. Entonces después nos ingeniamos unas franjas musicales, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y dentro de esas franjas musicales, un día, si no recuerdo mal, el miércoles, era el día de la música infantil.
Entonces, así fue que se fue abriendo campo Pompas de Jabón como programa de la emisora y ya les conté como ejercicio de proyección social. Después, en el año 2000, bueno, se monta todo lo que es la emisora, sale al aire el 31 de mayo del 2011, pero en el 2010 el programa de comunicación social hace una convocatoria para vinculación de un profesor de hora cátedra, particularmente al ejercicio de radio. Yo me presento, creo que nos presentamos como 4 o 5 personas y pues quedo dentro del banco de cátedra y el 2 o 3 de febrero del año 2011 me enfrento al primer grupo de estudiantes. Yo tenía 24 o 25 años, si no recuerdo mal. No había sido formado para ser docente, pues en el ejercicio de comunicación social, insisto, es el de pronto el trabajo con comunidades. A nosotros no nos tocó el trabajo con colegios, que podría ser quizás lo más afín, sin ser que eso fuera lo específico, pues porque una cosa es el ejercicio de la docencia en colegios a la docencia en universidades. Sin embargo, implicó otras dinámicas, otras maneras de preparación, pues ya de pronto la experiencia de haber hecho parte del colectivo que les he referido sirvió para poder trabajar con jóvenes, aunque en ese momento pues yo también era un poco joven, pero empecé el ejercicio en el 2011 y desde ese momento vengo desarrollando y acompañando las asignaturas inicialmente de radio con las transformaciones del plan de estudio, pues ahora del núcleo de lenguajes, medios y narrativas, pero sin perder la esencia en lo relacionado con el área para la cual yo me presenté, el área de radio, de medios de comunicación. Ok, bueno, aquí en la entrevista yo comentaba que vamos a ir saltando un poquito entre su vida y el proyecto. Entonces, de acuerdo a lo que nos contaba ahorita, en el proyecto, ¿cómo ha ido transformándose? Nos dice que primero iban y ponían Cabinas. las cabinas con la música infantil, ya nos contó un poquito de cuando visitaban las instituciones, pero ¿cuáles creen ustedes que han sido esas transformaciones que ha tenido el proyecto Pompas de Jabón desde que inició o desde hace aproximadamente, sí, desde que inició, contémoslo, hasta la actualidad? Bueno, transformaciones ha habido algunas muy marcadas. Nosotros, los gestores del proyecto de proyección social y del programa radial, porque no se pueden separar, eh, pues todos somos comunicadores sociales. Y particularmente Pompas de Jabón trabaja con un sector escolarizado, digamos, de primera infancia. ¿A qué voy? Nosotros por allá en el año 2019, si no recuerdo mal, 2018, o incluso antes, insistimos mucho en poder recibir acompañamiento de la Facultad de Educación, particularmente o de manera específica bueno, de lo que entonces se conocía como licenciatura en pedagogía infantil o pedagogía infantil. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Pues nosotros estábamos trabajando con niños, niñas de primera infancia y pues, insisto, a los comunicadores nos forman en un ejercicio de trabajo con comunidades, pero no es lo mismo. O sea, el trabajo con comunidades implica de pronto sí niños pequeños, pero ya el nivel de cuando se atraviesa la escolaridad, eso es otra cosa. Y en la universidad, quienes están siendo formadas, y digo formadas porque es un programa, una licenciatura en su mayoría o en su volumen importante femenino, pues son las estudiantes de educación infantil. Es así como empezamos a buscar establecer una alianza con la licenciatura. Insistimos un año, insistimos otro año. Por allá como al tercer o cuarto año de golpear la puerta, de tocar la puerta a la licenciatura, fue que nos dijeron, listo, vamos a colocarles al programa radial Pompas de Jabón acompañamiento para que tengan practicantes de nuestros estudiantes. Y entonces ahí es el primer cambio. Ya no íbamos a ser nosotros los talleristas de lo que veníamos haciendo desde la comunicación social, sino que ahora ya venían las estudiantes de educación infantil a articularse al ejercicio del programa radial para consolidar un tallereo con ellos y ellas, niños de primera infancia, que ellas de pronto tienen un poco más de tacto, digo yo, al momento de compaginar con este público
Y entonces, ¿en qué consistía? Ellas nos ayudaban en el ejercicio de tallerear, a crear cuentos, a crear historias, a crear fábulas, adivinanzas, trabalenguas, todo lo que a ellas les trabajan en el desarrollo de su pregrado, y nosotros llegábamos al ejercicio de grabación. Es decir, un primer momento eran ellas haciendo el ejercicio que ya les referí, y nosotros llegábamos después a que lo que ellas habían guionizado o libreteado se pudiera grabar, para después, cada domingo, porque el programa Pompas de Jabón antes era de 1 hora, ahora debido a las dinámicas cambiantes de la fugacidad de la radio, ya no tiene un horario fijo todos los domingos, sino que se ha distribuido a lo largo de la semana. Ese es un primer gran cambio. Otro gran cambio que quizás tuvo fue que, así como hicimos una pausa, inicialmente, bueno, programa radial, proyecto de proyección social, dijimos con la profesora, una profesora de la licenciatura en educación infantil o de pedagogía infantil o como se llame hoy, la verdad ellos han migrado de diferentes nombres, han cambiado de diferentes nombres, la profesora Gloria Mercedes Chavarro Medina. Ella era la asesora de los proyectos o de las practicantes que nos acompañaban en la realización del programa Pompas de Jabón. Con ella y con el equipo de comunicadores de la emisora, en su momento dijimos, vamos a hacer una pausa en el proyecto de proyección social con el ánimo de montar una investigación para poder, digamos, evaluar la incidencia de la radio en la cualificación de las competencias de lectura y escritura de niños y niñas de primera infancia en 2 instituciones educativas, en un colegio privado y en una institución educativa pública. Entonces fue así como estructuramos y organizamos la investigación. Se presentó a convocatoria en el año 2019 o 20, si no estoy mal, e íbamos a empezar a ejecutarla porque fue aprobado cuando llegó la pandemia. Y creo que ya es bien sabido por todos y todas, la pandemia pues atravesó y modificó todo, porque lo que habíamos metodológicamente pensado había que hacerlo de manera asistida por tecnología. Y pues no era tan sencillo, porque pues son niños y niñas de tempranas edades, eh, quizás en el colegio privado, con algunas garantías un poco mejores que a los del colegio, a las de las instituciones educativas públicas. Sin embargo, se pudo desarrollar. Pompas de Jabón por eso estuvo parado como proyecto de proyección social, si no recuerdo mal, como 2 años, 20 y 21, porque estaba siendo financiado por investigación. Y es así como ese es el otro gran cambio que se pudo evaluar y mirar si lo que se estaba haciendo inicialmente desde el solo comunicadores, luego con el acompañamiento de licenciadas en educación infantil, estaba aportando en algo para que los niños y niñas mejoraran sus competencias de lectura y de escritura. Se retoma Pompas de Jabón, si no recuerdo mal, en el 2023, 22 o 22 o 23, como proyecto de proyección social, ya con todo ese acumulado, y decidimos, porque antes solamente lo estábamos trabajando Neiva. No sé por cuándo, no tengo la certeza de por cuántas instituciones habremos pasado y por cuántos colegios, pero sí hicimos un recorrido bastante interesante y dijimos, pues miremos la posibilidad de salirnos de Neiva y miremos la posibilidad ya no solamente de trabajar en la zona urbana, sino migremos a la zona rural. Y es así como ese es otro gran cambio. Nos trasladamos al segundo municipio del departamento a trabajar Pompas de Jabón. Creo que eso fue en el 2022. Inicialmente no pudimos articularnos a un colegio o a una institución educativa, sino que trabajábamos con un colectivo de vigías del patrimonio, de Pitalito. Y con la profesora, una profesora que es ya pensionada del magisterio, pero es muy inquieta y le gusta mucho el ejercicio de trabajar con niños, pues porque toda su vida lo trabajó así. Con ella nos pusimos en contacto, ay, Leonor, profe Leonor, si ve este video, disculpa, pero se me olvidó el apellido, eh, y ella nos ayudó muchísimo, nos congregaba a los estudiantes, nosotros viajábamos, hacíamos los talleres,
y grabábamos también para poder emitir el programa como tal, ya a distintas horas de la semana. En Pitalito, después de que estábamos en el casco urbano, dijimos vámonos a zona rural. Y desde ese momento, 2023, 2024, 2023, 2024, ¿sí? Y trabajamos con la institución educativa municipal Huacacayo, que aunque es cerca en distancia geográfica, es considerada zona rural del municipio de Pitalito. Entonces, María de los Ángeles te ha mencionado quizás tres, Como cuatro cuatro, grandes sí. cambios que ha tenido Pompas de Jabón y que ha significado, si lo evalúan de manera juiciosa, una evolucionar interesante y que ha pasado por diferentes estadios. Inicialmente como programa, luego una articulación con una licenciatura y estudiantes o graduados de comunicación, luego el ejercicio de proyección social, luego la investigación. Profe, ya nos contó la trayectoria, ¿no? Pero de esos momentos que ya nos ha mencionado algunas dificultades o retos, ¿cuáles han sido los retos más grandes a los que se ha tenido que enfrentar Pompas de Jabón? Quizás el ejercicio de trabajar con niños y niñas de primera infancia. No es sencillo, a pesar de que pues en la carrera a uno lo ayudan a formar en el trato o en el trabajo de talleres con públicos, pero sobre todo los públicos a los que uno le enseñan a enfrentarse son de jóvenes de 15, 16 para arriba. Nosotros hemos enfrentado pues a niños, niñas de 4, 5, 6 años que ven en la radio quizás la novedad. Y pues como les dije, nosotros no estábamos o no nos han formado para eso. Por eso quizás yo creo que ese ha sido uno de los principales retos. Por eso fue que acudimos tanto a la licenciatura en educación infantil, en su momento pedagogía infantil, para que nos ayudaran a poder desarrollar y acercarnos a tratar con niños. Pues uno quizás dice, pues eso es sencillo, eso es fácil. Pues en realidad no es tan sencillo, no es tan fácil. Porque para lo que uno es, digamos, normal, para un niño no lo es. El niño está en otras dinámicas, el niño o la niña está en otras lógicas, está en unas edades en donde ponerlo a grabar, ponerlo a repetir un cuento, a repetir un trabalenguas o a desenvolverse desde su ejercicio kinésico, pues nosotros lo podríamos hacer, pero no sé si de la mejor manera. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los principales retos para nosotros como equipo gestor de pompas de jabón. Y dos, indiscutiblemente el ejercicio de acompañamiento económico. Yo creo que a pesar de que hay que reconocer en la vigencia 2024, pues el recurso fue un poco mayor, digamos, de lo que habitualmente nos tenían acostumbrados a financiación, porque como le he mencionado, antes daban o financiaban con 1.500.000. En el 2024 el recurso fue cercano a 8 millones de pesos. Claro, segmentado en dos momentos. Y por eso tan es así que apenas se va a terminar de financiar en 2025 el otro 50% de esos 7.800.000 que dijo la universidad. Y eso se puede asumir o se asume como un impedimento, pues porque como el proyecto se debe desarrollar en Pitalito, el ejercicio de desplazamiento, el ejercicio porque nosotros también de alguna manera damos una serie, un refrigerio para poder que los niños estén ahí congregados, para poder que pues se sientan, además del ejercicio de la radio, se sientan atraídos y se sientan vinculados en el ejercicio de la radio en el aula. Yo creo que esos son quizás los dos mayores dificultades y sin ser de proyección social, porque el ejercicio de pandemia fue de investigación, pero pues eso fue otro gran reto, volcar la metodología presencial de trabajo en el aula, que de por sí ya es compleja, a hacerlo asistido por tecnologías, eso se complejizó mucho más.
pero a pesar de todas las dificultades se ha logrado trabajar, se pudo trabajar y ahí están los resultados. Y de esos resultados, ¿qué ha sido lo más satisfactorio? ¿Cuál ha sido el momento en el que se ha dicho como equipo, qué increíble es hacer este proyecto, qué bonito es lo que estamos haciendo? Lo que pasa es que pues, hay resultados, si uno se puede clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, pues obviamente está el resultado particular o la satisfacción particular, que es ver a niños de zona rural sentirse incluidos en un medio de comunicación. Pues de pronto para quienes estamos en la radio, quienes trabajamos en la emisora, eso quizás es, comillas, normal o habitual. El diario vivir. Pero para un niño alejado de una capital, alejado de su ciudad, de su territorio, digamos, principal como Pitalito, en una vereda, lejos como de la zona urbana, es novedoso que desde un medio de comunicación, desde una universidad, se les busque y esa satisfacción de verles la sonrisa, de verles participar, de verles interiorizar los guiones, de construir esos guiones. Eso es muy satisfactorio a nivel personal y yo diría que a nivel institucional, porque de alguna forma es la función de la Universidad Surcolombiana, es acompañar procesos con sus comunidades. Otro ejercicio de resultados quizás puede ser un aspecto que está reciente, de septiembre de 2024, y es la publicación de un libro que dio como resultado, bueno, sí, en ese libro es resultado de dos investigaciones que se lideraron desde el semillero que yo lidero o dirijo, eh, y uno de esos elementos importantes que se tuvo en cuenta fue el tema de la educomunicación en el aula. Es decir, cómo se meten los medios de comunicación o cómo se articulan los medios al ejercicio de la enseñanza en el aula. Lo que les contaba hace un rato en temas de cuando se investigó en pandemia. Entonces, hay un documento a nivel de libro que publicó la editorial de la Universidad Surcolombiana en el mes de septiembre de 2024 y pues eso es otro resultado, insisto, también de pompas de jabón, digamos, en su totalidad. Se entiende lo que ya les he mencionado, programa, proyección social e investigación. Así de pronto el libro sea más resultado de la investigación, no se podían dejar de lado, hay cosas o elementos que cuando uno trabajaba en proyección social pues se vincularon y es importante tener en cuenta que una cosa es la investigación y otra cosa es volver eso a algún documento escrito. No todo lo que está en la investigación va al documento escrito. Hay que buscar otras cosas, otros elementos, hay que volver a revisar textos para poder completar el ejercicio de consolidar el libro. Pero pues ese es otro documento, ese es quizás otro resultado que empieza a dar cuenta del proceso que se ha buscado hacer desde Pompas de Jabón. Y ya quizás el ejercicio otro ejercicio más pragmático, pues es que se están escuchando las voces de los niños, niñas del departamento del Huila, y digo departamento pues porque ya no salimos de Neiva y hemos estado, al menos estamos en Pitalito, por la emisora de la universidad. Una de las razones por crear un espacio infantil en la emisora de la universidad era que si ustedes escuchaban y escuchan en la radio local, es una radio pensada, o mejor, en donde no se incluyen niños, más allá de si hay alguna situación trágica, etcétera, etcétera, o con temas de dengue, por decir alguna información. Pero de por demás no existía, no sé si había de ahí para atrás antes de que llegara la emisora, pero otro resultado es ese, es que se están divulgando contenidos pensados por niños, creados por niños, para niños, a través de una emisora en la ciudad de Neiva, que vincula ese grupo poblacional. Entonces ahí te he mencionado tres, si no estoy mal, Tres. resultados de distinta índole. Bueno, ya me contó la trayectoria del proyecto, los retos del proyecto y los resultados como satisfactorios del proyecto, pero ahora usted, ¿Ok? como Oscar Iván Forero Mosquera. Mosquera, ¿cuáles han sido los mayores retos
personales y si quieres pues me dice los resultados ya satisfactorios que ha tenido que atravesar o poner en la mesa al momento de trabajar con pompas de jabón. Retos personales. Quizás, eh, pues el estar metido en tantas cosas implica un desgaste físico que en algún momento se pasa factura. Y en algún momento me sentí cansado de, digamos, de estar respondiendo por X cantidad de apuestas que vinculan a la radio. Otro reto particular a nivel personal fue el nacimiento de mi hija. Cataleya nació en el año 2021, en septiembre, y en ese momento Pompas de Jabón estaba desarrollándose el ejercicio de investigación. Y pues quienes han hecho investigación, quienes han hecho proyección social, saben que esto es absorbente. Y también si saben que el ejercicio de la academia, de la investigación, de la docencia, de la proyección social es absorbente, la responsabilidad que implica un hijo pues es mayor. Entonces en su momento se tuvo que mirar y decidir, bueno, hagamos una pausa o cómo lo vamos a trabajar para poder completar o cumplir los ejercicios de responsabilidades con el proyecto y más que con el proyecto, con las comunidades, con las instituciones en donde estábamos trabajando. Y eso permitió que si bien, digamos, el proyecto es liderado por el suscrito, el equipo que hace parte de Pompas de Jabón, pues lo pudiera liderar, lo pudiera desarrollar y trabajar de la mejor manera. Porque yo no iba a dejar de lado pues el nacimiento de mi hija, yo no me iba a perder los primeros meses, en los primeros años de vivir y de experimentar lo que implica un ejercicio de paternidad. Entonces yo creo que a nivel personal es el tema del cansancio y el tema del nacimiento de Cataleya, que de alguna forma, para después ese tema de personal me permitió entender o complementar lo que estábamos haciendo con Pompas de Jabón. Pues porque Cataleya o cualquier niño o niña, pues a sus padres les implica o les conlleva a despertar otras dinámicas u otras lógicas que de alguna forma se podría articular a lo que se estaba haciendo con Pompas de Jabón. La segunda parte, ¿cuál era? O sea, esos fueron como los mayores retos, pero ahora a nivel personal, como esos resultados positivos, esos momentos en los que usted se ha sentido, sí, muy satisfecho con estar dentro de pompas de jabón. Creo que ya lo referí. O sea, es muy satisfactorio ver que la institución, digamos, está cumpliendo con su razón de ser. Porque a veces decimos trabajo con comunidades, pero no salimos de Santa Inés. O trabajo con públicos en los territorios, pero solamente nos dedicamos a trabajar en la zona urbana, por decir algo. Y hago referencia a esto porque, pues, ustedes que están liderando este ejercicio saben también que yo lidero otras dos iniciativas de proyección social. Y ambas están pensadas, o las tres en esta ocasión están pensadas en zona rural. Porque consideramos que hay otras dinámicas, otras lógicas de la zona rural si se compara zona rural y zona urbana. Entonces, insisto, llegar a zona rural, llegar a encontrarse con el cariño de los niños, niñas, llegar a encontrarse con también que los profesores y profesoras dicen, wow, chévere que la surcolombiana esté llegando, viniendo a estos lugares, porque dicen a veces uno se siente que es la institución pública del departamento del Huila, del orden nacional, pero se ocupan más del tema urbano que de la ruralidad. Entonces yo creo que una de las principales satisfacciones particulares es esa,
Eh, yo sé y soy consciente que yo no soy muy expresivo, que digamos, pero eso Wow. sí, sí me ha movido, sí me ha conmovido, sí me ha tocado mucho y quizás eso es lo que ha llevado a que uno persista en trabajar con este tipo de población. No se sorprenda, sí, yo sé que no soy la persona más El más elocuente sonriente. ni el más sonriente del mundo. Y a nivel laboral, ¿cómo ha incidido ser director de un proyecto de proyección social? Más trabajo. Eh, E igual remuneración, no, ¿no? no. Ah, wow. Eh, en el caso de la surcolombiana, los profesores debemos cumplir con algo que se conoce aquí como la agenda docente, que es un número de horas al semestre dependiendo del tipo de vinculación. Tiempo completo, medio tiempo, cátedra. Los profesores de tiempo completo, indistintamente si son de planta, ocasionales, sobre todo estos dos, porque los visitantes, pues la vinculación se reduce un poco más casi que al periodo de clases. Eh, tenemos que completar más o menos al semestre 880 horas. ¿Eso de dónde sale? Pues de mirar cuántos cursos se van a tomar y el número de horas que tiene cada curso, dependiendo del número de créditos, y de unas horas que si se hace investigación, dependiendo de un acuerdo que existe, entonces se le puede asignar tanto para semillero, tanto para, bueno, es como una bolsa que se busca completar hasta 880 horas. Cuando uno lidera un proyecto de proyección social o lidera un proyecto de investigación por convocatoria de la universidad, el profesor tiene derecho, digamos, a 200, hasta 220 horas al semestre. Cuando se hacen o se participan en reuniones de programa, los profesores tienen derecho hasta una cantidad de horas. ¿A qué voy? Pues a nosotros lo primero que se nos hace es decir, bueno, ocupemos horas de docencia, como 432, 500, casi 512 horas de las 880. Ya quedan 300 horas, más o menos. Y entonces empieza uno, y por eso decía que más trabajo, a repartir, en mi caso particular. Esas 300 horas, a pesar de que como director o coordinador mejor del proyecto de proyección social, como ya les mencioné, se tendría hasta 220. Nunca las he ocupado completas, por lo que también les he dicho. Tengo otros proyectos de proyección social, he hecho investigación, la dirección de la emisora, quienes tenemos responsabilidades de, por ejemplo, en mi caso, de coordinación de investigación, de coordinación de prácticas. Todo eso, para palabras de María de los Ángeles, por el mismo salario, por la misma vinculación. Remuneración. Remuneración. Profe, se me pasó la pregunta que le iba a hacer ahorita, pero, em, o sea, ¿cree usted que la comunidad, o sea, digamos que ya me respondió un poquito como el hecho de que ven llegar a la surcolombiana y dicen como, wow, qué chévere que están acá, que no sé qué, pero ¿cree usted que la comunidad realmente siente el impacto de que se esté realizando ese proyecto? Digamos que tanto en la institución como en los niños que hacen parte. ¿Cree usted que ese involucrarlos a ellos con lo que es la radio va a impactar en sus vidas o ha tenido casos de algún niño que luego quiera venir a participar o también los niños escuchan los productos que hacen? Pues yo te hablo desde este lado. Ujú. Para poder tener la percepción de ellos, pues habría que conversar con quienes hemos trabajado. Pero desde este lado, yo creería que sí. Eh, conozco pues niños y niñas que nos hemos encontrado en las sí, cuando recorremos en algunos momentos la ciudad y se acuerdan del ejercicio que se hizo. A pesar de que pues es una edad temprana, pero tienen recuerdos de lo que se trabajó en pompas de jabón. Lo mismo como lo has dicho, en las instituciones educativas. Nos han llamado cuando vuelve pompas de jabón a mi institución educativa. Pero pues como he mencionado también,
Hablo de Neiva, ¿no? Pues porque en Pitalito estamos, digamos, de alguna manera recientes. Pero pues insisto, Pompas creo que se quiere trabajar ahora mucho en el ejercicio de la zona rural, de la ruralidad. Para la idea es a largo plazo poder tener un panorama de lo que es el departamento del Huila en temas de cómo la articulación de los medios o de la comunicación al tema educativo o como lo que se conoce o lo conocen algunos como educomunicación ha incidido en lo que estás planteando, ha incidido en que los niños puedan cualificar algunas competencias, ha incidido o les ha marcado o les ha ayudado a mejorar su nivel de aprendizaje en el aula. ¿Ese proceso como de autoevaluación ya lo han hecho o no? Sí, cada que se cierra un proyecto, digamos, o una vigencia de financiación del proyecto, como colectivo miramos y revisamos en qué podemos estar fallando. Y algunas de las críticas que nosotros mismos, autocríticas que nos hemos hecho, es que nos da miedo que nos estemos abriendo mucho. Es decir, como mencioné hace un rato, trabajamos en algunas instituciones educativas en Neiva, no en todas, y ya decidimos salir de Neiva y nos hemos dicho, ¿será que sí fue la mejor decisión? ¿O debimos haber trabajado un poco más en la ciudad? ¿Por qué? Pues porque de alguna forma el rango de acción de la emisora es Neiva. O sea, la emisora, si bien llega más o menos hasta Gigante, su cobertura, hasta Tello, Baraya, Villavieja, pues si uno va al tema legal, la emisora, sus adscripción territorial es Neiva. Sin embargo, siempre decimos, bueno, pues ya tomamos la decisión, miremos cómo esa decisión nos permite tener otras miradas distintas a Neiva como capital del departamento. Entonces, pues el ejercicio de autoevaluación se hace, sí, se hace para mirar cómo se mejora el semestre siguiente o el año siguiente en el ejercicio de tallerear, cómo se articula o cómo las estudiantes de comunicación o las de educación infantil nos pueden ayudar a mejorar en que los niños y niñas digamos, se suelten al momento de vincularse a las grabaciones, por ejemplo. Yo no sé si en mi cabeza está, pero sé que sí. El, o sea, yo veo Pompas de Jabón no solamente como un proyecto de proyección social, sino también como parte de un semillero de investigación. ¿Sí o no? No. El semillero de investigación que tengo la posibilidad de dirigir, que se llama Entorno Radio y Comunicación, acompañó una investigación que fue una de las dos investigaciones que mencioné en el año 2021, trabajando el ejercicio de comprender si la radio estaba haciendo o qué estaba haciendo la radio al meterse al aula en el ejercicio o en el tema de cualificación de competencias de lectura y escritura. En esa investigación, los integrantes del semillero Entorno Radio y Comunicación de la época participaron en calidad de auxiliares de investigación, pero que Pompas de Jabón articule un semillero de investigación, no. Bueno, y para ir cerrando esta maravillosa entrevista, profe, ¿qué se viene para Pompas de Jabón? Bueno, ¿qué se viene? Pues la idea es continuar, como mencioné, trabajando con niños y niñas de zona rural. Somos convencidos de que a través de la radio, que a través de la comunicación se puede ayudar en el ejercicio de cualificación en primera infancia, no solamente de competencias de lectura y escritura, sino también en ejercicios de para la vida, que es lo que de alguna forma también se puede entender que es lo que hace también Pompas de Jabón. Estamos revisando pues si vamos a continuar en Pitalito, en zona rural, o si de pronto venimos un poco más cerca al área de cobertura que tenga la emisora de la universidad, porque pues insisto, como lo he dicho, no se puede sustraer
el programa Pompas de Jabón al proyecto Proyección Social. Se viene en finales de marzo, ponencia en Afacón, en Popayán, de la Asociación de Facultades de Comunicación. Presentamos el ejercicio, fue aprobada para una mesa temática, la mesa temática número 1. Entonces, Dios mediante, pues estaremos contando la experiencia del proyecto de proyección social, del programa radial y de alguna forma también de la investigación a finales de marzo, 25, 26 y 27 de marzo, en Popayán, para llevar lo que ha sido la radio en el aula en primera infancia. Ok, profe, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en la sala de los profes y nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por quedarse hasta aquí viendo la entrevista y los esperamos en un próximo capítulo. Bye. Profe, diga bye. Bye.